Les comparto la segunda parte. Pudiera darle tercera, cuarta, quinta, novena, no sé cuánta, pero le voy a compartir una vez más acerca de cómo caminar en la voluntad de Dios. Les habíamos hablado el domingo pasado, antepasado, el pasado, ¿cuál fue? El antepasado. El pasado estuve ministrando en otra iglesia. Les estuve hablando la importancia de la voluntad de Dios. Levanta tu mano y diga, si es Dios, si a quien yo adoro, si en quien yo creo es Dios, me conviene hacer su voluntad. Diga, Él es Dios, yo soy un ser humano. Diga, Él no necesita de mí, yo necesito de Él. Él es todopoderoso y yo soy muy débil. Diga, a mí me faltan muchas cosas, a Él todo le sobra. Entonces, ¿quién se tiene que alinear? ¿Él a mi voluntad o yo a la voluntad de Él? ¿Verdad? Sería tan ignorante decir que los adultos, los padres y abuelos tienen que sujetarse a la voluntad del bebé de 1, 2 años o 3 años para que él sea el que guíe la casa, la familia y los adultos. Eso sería tan ignorante, tan tonto. Asimismo es creer que Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el omnipotente, omnipresente, eterno y soberano, tiene que alinearse a mi gusto y a mi voluntad. Mira, se quedaron callados como diciendo, eso no me gusta. Yo quiero que Dios haga lo que yo quiero. Estamos acá, a no ser en este mundo medio loco en el que vivimos, por no decir loco y medio, en la cual un chiquillo de 2 o 3 años da una perreta y todo el mundo se vuelve loco alrededor del chiquillo. En vez de levantarlo, meterle 3 nalgas bien dadas y todo se arregló. Pero como que ahora quieren guiar a los pájaros tirándole a la escopeta. Hay gente que se enreda así y por eso también ve a Dios así. Si un chiquillo nalguisucio tiene que gobernarse y gobernar la casa y gobernar no sé cuántas cosas, es entonces la mente de aquella gente loca y media que cree que el Dios Todopoderoso tiene que alinearse a mi perreta y a mis deseos carnales. Toca al que está a tu lado, dile, te retrataron a ti y aquí también. Sí, vivimos en un mundo tan loco que imagínense, pero estamos para hablar la bendición de Dios. Levanta tu mano y diga, me complace hacer su voluntad. Diga, me bendice hacer su voluntad. Entonces le habíamos hablado que la voluntad de Dios representa a grandes rasgos, la voluntad de Dios significa el pensamiento que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas desde antes de venir nosotros a la tierra. Ahí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el pensamiento, míreme acá, o el plan predeterminado de Dios para cada uno de nuestras vidas en cada etapa, para que nos vaya bien, para que tengamos vida y para que tengamos vida eterna. ¿Está acá conmigo? Diga, la voluntad de Dios es para mi bien. ¿Está listo conmigo? Por eso leímos en inclíname para arriba de ustedes, por favor, hijo. Ahí, gracias, ahí. El que tengo atrás, por supuesto, a no ser que en 30 años no me conozca nadie, puede estar ese ventilador para arriba de mí porque me está dañando mi garganta. ¿Dónde están mis escuderos? Yamir, avisa al escudero de Jehová Sama que me conoce para que me ayude. Porque en el CIMA no me conocen los escuderos. Es una broma mía de meterme con ellos. Ellos conocen esas majaderías mías, porque me aman, yo también. Romanos capítulo 12, verso 2. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Levanta tu mano y diga, mi entendimiento
natural tiene que renovarse para comprender la voluntad de Dios para mi vida. Dice, a medida que mi entendimiento natural se renueva, podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios? Diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Diga, la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta. ¿Dónde fue el punto de partida de Dios para que su buena voluntad llegara a tu vida y la mía? ¿Sabe cuál es el punto de partida? La muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y hacernos una nueva criatura y convertirnos en hijos de Dios e hijas de Dios. No importa cuáles hayan sido nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra vida pasada, nuestros fracasos, nuestras equivocaciones. Él murió en la cruz para que la voluntad de Dios se hiciera en nosotros. ¿Cree usted que la voluntad de Dios, el Padre, puede ser mala para tu vida y la mía cuando Él la estableció sobre la muerte y el sufrimiento de su Hijo para nuestra bendición? Dios dice, esta es mi voluntad para tu vida, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo la voy a establecer? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la voy a establecer poniendo a mi Hijo a sacrificarse por tus pecados, para perdonarte, para salvarte y para darte vida eterna. Y ahora por medio de mi Hijo yo te llamo, y cuando tú veas que hay cosas que te chocan en mi voluntad, piensa primero si mi voluntad para ti es mala. Mira qué di a mi Hijo por ti. Cuando la mente y los deseos de la carne te digan, no, esto es malo, yo, aquello, tú dices, espera, ¿será mala la voluntad de Dios? Que el punto de partida de la voluntad de Dios para mi vida fue mandar a su Hijo a morir en la cruz. Si Él dio a su Hijo, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará juntamente con su Hijo todas las cosas que necesitemos? ¿Puede ser la voluntad de Dios mala para su vida si el punto de partida fue entregar a su Hijo para morir por usted? Ahí está el punto de la controversia entre Dios y los hombres. Ponme todos los argumentos que creas en contra mía, dice Dios. Yo te voy a poner uno solo. ¿Crees que el sujetarte a mi voluntad va a redundar en mal para tu vida? Cuando el principio de mi voluntad para ti, el inicio es la muerte de mi Hijo para pagar por tus pecados, para sanar tus enfermedades, para librarte de las ataduras que Satanás trajo sobre ti a causa del pecado. El punto de partida de mi voluntad es la muerte de mi Hijo en la cruz del Calvario. Toca al del lado, dile, ¿qué argumento te queda contra Dios? Díselo. Dile, ¿qué argumento? Mira qué buen tipo, mira qué elegante, póngase de pie. Mira, este tiene que haber sido tremendo tipo, elegante. A ver, mírese para allá, mira qué sonrisa. Siempre está gozoso, siempre está alegre. Démele un aplauso. Yo soy muy bendecido al tener a estos ancianos en mi casa. Los honro como a mi padre. Le bendigo, dele el aplauso. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Dice él, es buena, agradable y perfecta. Pero no le entiendo, me parece mal, porque tenemos que renovar nuestra mente. Cuando no renovamos nuestra mente, enfrentamos muchos problemas. Y voy a hablar 3 minutos de eso más adelante. Les hablaba lo siguiente.
las características de la voluntad de Dios. Su voluntad es eterna. Levanta tu mano y diga: la voluntad de Dios es desde la eternidad, antes que existieran los cielos y la tierra, porque Dios es eterno. El ídolo que tú y yo adoramos es temporal, porque alguien lo inventó y lo hizo con las manos. El sol alguien lo hizo, esto alguien lo hizo, aquello. Las religiones fueron hechas por los hombres, pero Dios es eterno. Por eso toca al de lado, dile: no busques a Dios en la religión. Dios no es religión, Él es Dios. La voluntad de Dios es eterna. Número 2, la voluntad de Dios es un misterio. ¿Por qué? Porque la mente natural no puede comprenderla. Hay que conocer a Dios para entender su voluntad. Hay que conocerlo, ¿verdad o no? Hay que conocer a Dios para entender su voluntad. Por tanto, es un misterio para la mente natural. La voluntad de Dios es sobrenatural. Es decir, para la mente natural, valga la redundancia, es locura. Diga locura. Como les decía el domingo pasado, ¿quién de ustedes que ha tenido problemas, batallas, luchas en la vida, fracasos y situaciones, iba a escoger un joven alcohólico de 18 a los 22 años para que ese joven alcohólico y lleno de perversión en la calle fuera su pastor y su guía hoy en la tierra? Diga: por la locura de Dios tenemos ese pastor delante. Eso es una locura. ¿Está aquí conmigo? Diga: pero es la buena voluntad de Dios. ¿Quién iba a escoger al primer asesino que mató cristianos, Saulo de Tarso, para que fuera el hombre de Dios más manso, amoroso y apasionado, que llevara el evangelio a las naciones que no conocían a Cristo? Levanta tu mano y diga: la voluntad de Dios es una locura. Es una locura. Es sobrenatural. La voluntad de Dios no cambia, porque Dios no cambia. Hebreos 3:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Diga: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Diga: la voluntad de Dios no cambia. Le estoy recordando lo que había hablado. Lo otro, la voluntad de Dios se nos revela al ser humano de manera progresiva. Se revela de manera progresiva. Pongo un ejemplo. Déjame poner un ejemplo. A ver, ¿quién me ayuda? Déjame ver acá, uno más joven. Ven acá, corre. A ver, la voluntad de Dios es progresiva. Él andaba perdido sin Cristo. Le empiezan a predicar y empieza a reconocer que él necesita a Cristo en su vida. Digamos, yo lo voy a identificar de alguna manera que se me ocurra. Ok, él viene del mundo. Yo sé que era trabajador y yo lo veía de antes en su trabajo, pero voy a decir que él se dedicaba de vago a robar y emborracharse, como tantos han venido así. ¿Cuántos vinieron así? ¿O solamente aquí vinieron angelitos y angelitas? Ahora no levanta la mano, pero ustedes eran candela, la mayoría de ustedes. Y él se entrega a Cristo. La voluntad de Dios primero que se le revela es que no importa cuál haya sido sus pecados, Dios lo ama, Cristo lo perdona. Ya.
ahora se le sigue revelando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ahora que te perdonó es sacarte de esa vida, para que ya tú no tengas que vivir robando ni de esto ni aquello, sino que tú tienes dones, talentos, sabiduría y gracia para que tú trabajes por ti mismo y tú ganes tu vida por ti. Ven, vamos a guiarte. Dios te abre las puertas, ya tienes un trabajo y empezaste a trabajar aquí. Se le va revelando. Cuando está trabajando ahí, empieza un sentir o una dirección. Tú puedes subir a un nuevo nivel de trabajo, o tú puedes emprender un trabajo aquí o un negocio aquí que vas a ganar más. Y a él se le va revelando eso. Pero después se le revela que quizás él ni lo pensó, como a muchos les ha pasado, que él tiene un don, posiblemente, para la pintura y el arte o la escultura. Y Dios provee la forma y él viene a caer entre gente y empieza a desarrollar dones que están lentos de él dentro, que él ni sabía. Cuando viene a ver, él anda en compañías nacionales e internacionales, ganando mucho dinero, pero predicándole el evangelio con dones, porque eso se les va a revelar. Yo te escogí, tú no lo sabías. Dones, sabiduría, milagro, profecía, y lo que hace es un terremoto por delante. Se le fue revelando. Se le fue revelando. En la vida de cuántos se les ha ido revelando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se nos va revelando progresivamente. Progresivamente. Estamos acá. Entonces diga: gracias, Padre, por tu voluntad. Como se me acaba el tiempo muy rápido, le doy dos principios. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, como leímos Mateo 6, 9, Mateo 6, 9 y 10 dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Levanta tu mano y diga: cuando yo me someto a la voluntad de Dios, diga, el resultado del cielo empieza a suceder aquí en la tierra. Cuando yo me someto a la voluntad de Dios, empieza a haber resultados como en el cielo, aquí en la tierra. Si mi vida y mi familia estaban llenas de odio, mi vida empieza a ser transformada en paz. Y en mi familia, a pesar de los problemas, comienza a entrar la paz. Comienza a haber un cambio. ¿Alguien está acá hoy? Si la voluntad de Dios, yo me rindo. Mi familia tiene un historial de miseria y pobreza. Quizás la suya no, pero la mía sí. Venimos de lo más profundo de la pobreza que puede hablar en esta nación. Como digo, calcañar de indígena. De ahí salimos. Y quiere que le diga, la voluntad de Dios empezó a revelar que no solo yo y mi familia somos bendecidos. Si yo comienzo rindiéndome a Dios, comencé rindiéndome a Dios, otros se fueron salvando, pero la bendición de Dios fue alcanzando a mis familiares que se convirtieron, y a los que no se habían convertido empezaron a ser bendecidos. Y la mentalidad de que el que nace para un medio no llega a un real más nunca, como dicen los guajiros. Los jóvenes de esta generación miran y dicen: ¿en qué tipo de lenguas habla el apóstol que no lo entendemos? Cuando yo le suelto cada cosa de donde yo vengo, aún mis hijos dicen: ¿qué cosa es eso? ¿Pero qué cosa es aquello? El otro día en la casa dije, bromeando, porque bromean conmigo, de unas distintas vacas que había en el internet, y les mostré la ubre hermosa, y me decía un disparate uno, y mi suegra, mi nuera, que es doctora, decía: padre, eso es un tipo de raza de ganado, la ubre. No, mi hijo, son las tetas de las vacas, mi hija. Le digo esto en broma porque mi tropa se asombra cuando yo digo estas palabras. Pero ¿qué quiere decir? ¿Dónde estaba? Diga conmigo: la voluntad de Dios transforma mi familia
Algunos creíamos que yo y mi familia nacimos para pan para hoy, hambre para mañana. Pero cuando se nos revela la voluntad de Dios, entendemos que hay gracia, que hay favor, que hay oportunidades, que hay dones, que hay talento, que hay cosas que yo no conozco, pero existen para tú y yo ser bendecidos. Alguien está acá y diga: Señor, renueva mi mente para entender tu voluntad. Lo dejo ahí. La voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Número uno, la voluntad de Dios la conocemos en la Biblia, la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita. Leyendo la Biblia, la palabra de Dios, con anhelo de creer y de conocer y de ser cambiado, sin que me enseñaran muchas cosas de la Biblia, yo las empecé a practicar. Algunos hay que meterlos en 10 secciones para liberarlo de la pornografía y de no sé qué cosa. Cuando yo por la palabra de Dios comprendí qué cosas eran pecados, yo empecé a pedirle a Dios que me librara de ellas. Cuando yo entendí en la Biblia y leyendo a machetazo como podía, nuevo creyente, entendí que de toda palabra obscena que salga de mi boca le daré cuenta a Dios y que atraigo maldiciones. Yo empecé a orar: quítame el vocabulario perverso y corrompido que tengo de la calle. Y nadie me dijo: tienes que cambiar la manera de hablar, tienes que cambiar. Al leer la palabra lo entendí y empecé a pedirle a Dios que me ayudara. Y Dios me ayudó. Cambié mi vocabulario contaminado y sucio del mundo por un vocabulario nuevo y diferente. Nadie me cayó arriba. No lo puedo hacer. Dios te va a castigar. Te boto de la iglesia si haces eso. No. Alguien está aquí hoy. Toca al que está a tu lado, dile: no te escondas que Dios te está hablando. Tócalo, 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 dile: Dios te está hablando. Algunos están diciendo: para mí que no era la voluntad de Dios que yo viniera en esta mañana. Pues mira que sí. Toca al de lado, dile: no lo dudes, era la voluntad de Dios que viniera. No lo dudes. La voluntad de Dios la conocemos a través de la Biblia. ¿Cuál es la fuente mayor de conocer la voluntad de Dios? La Biblia. Lea Biblia, lea palabra de Dios y no lea Facebook y tontería. Lea Biblia, lea palabra de Dios y no lea redes sociales que no valen 3 kilos prietos, que te envenenan y te contaminan más en el 90 y tanto %. Mira, dicen que no. 3 dijeron amén, los demás dijeron no. ¿Está acá conmigo? ¿A qué nivel va cambiando tu vida la voluntad de Dios? Al nivel que tú, lo que Dios dice aquí en su palabra. Esa se escapó. Esa yo no la hice. ¿Están acá conmigo? Diga: mi vida es cambiada a medida que yo amo la palabra de Dios. No que Dios me cambie, abracadabra, pata de cabra, pum, hazme tum, tum, ya cambié, electroshock. No, eso es cuento chino. Dios no te obliga. Tú tienes que abrir tu corazón. Tú y yo somos convencidos del bien y del mal. Y tú y yo decidimos por el bien o por el mal. He usado esto muchas veces, especialmente cuando le he predicado y enseñado a los jóvenes. Y se quedan con la boca abierta. Y les he dicho a los jóvenes: si yo quiero, hoy yo me voy para el mundo y salgo borracho de una pipa de cerveza otra vez. Porque Dios no me obliga a ser cristiano. Yo me rendí para que su voluntad se haga en mí. Dios no me obligó. Dios me convenció del bien y el mal, de la vida y de la muerte, de la salvación y de la condenación eterna, de la luz de Cristo y de las tinieblas del diablo y de Satanás. La decisión ha sido mía. A mí nadie me obligó a entregarme a Cristo. Yo decidí probar mi vida con Cristo. Y a medida que lo fui decidiendo, mi mente se fue renovando y mi voluntad se fue rindiendo a la voluntad de Dios.
Yo no pensé que nunca iba a viajar más allá que de Jatibonico al pueblecito de Arroyo Blanco, borrachera, pelea de gallo fino y todas esas cosas, o al pueblito aquel y aquel donde tocábamos un grupo de parranderos, nos emborrachábamos de día y de noche y no había viajado ni a Santa Clara. Pero en la voluntad de Dios, cuando me rendí a Él y se empezó a revelar a mi vida, ahora que el pobre alcohólico y borracho ha viajado a 4 continentes de la tierra, por la buena voluntad de Dios. ¿Alguien está aquí hoy? Toca al de lado, dile, si lo hizo con ese loco, lo hace contigo. Diga, si lo hizo con aquel gusarapo alcohólico que estaba, lo hace contigo. Tremenda persona, tremendo tipo. Mira qué personalidad, mira qué personalidad, mira. Estos son los tipos duros acá. Démele el aplauso, dale gracias a Jesús. Diga amén, Señor. Diga, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos le dicen, Señor Jesús, voy a rendirme a tu voluntad? Tu voluntad choca con mi mente natural. Tu voluntad choca con mis deseos egoístas. Tu voluntad choca con mis deseos de la carne. Pero yo me rindo a tu voluntad. Alguien dice, yo me rindo a tu voluntad. Que tu voluntad gobierne sobre la mía. La voluntad de Dios, ¿cómo la puedo conocer? Primero que todo, por la palabra de Dios. Segundo lugar, por la guianza del Espíritu Santo. Si tú eres una persona que adora a Dios cada día, si tú eres una persona que te postras a buscarlo en oración, en peticiones, en búsqueda de Él, en lectura de la palabra, por la guianza del Espíritu se te va a revelar. Vas a ir llegando a un nivel de madurez que te dice, no entres, entra ahora. No hables, habla ahora. No aceptes el negocio, acéptalo ahora. No entres en eso, entra en aquello. No, sí, cuidado con este. Me parece que es un dulce y una panetela. Cuidado, trae dentro como la carnada del diablo, un anzuelo para que quedes atrapado. Cuidado con él, cuidado con ella. No entres, no hables, permanece tranquilo. Espera en Dios. Se me van las oportunidades. Yo soy como Vicente. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Deja que Vicente y la gente se vaya, que tú te llamas Juana, Pedro o Francisca. No te metas en esa candela, que mi voluntad no está ahí. Yo te respaldo donde está mi voluntad. Donde tú hagas la tuya y la de la gente, que te respalde la gente. ¿Alguien está aquí? Toca al de lado, dile, o Dios o Vicente, ¿quién te respalda? O la gente. Vamos a darle el aplauso a Dios. Como que son las 9 de la mañana ahora. Como que tengo 1:30 todavía. ¿Cómo conoces la voluntad de Dios? Por la comunión íntima con Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Lo que hablamos Romanos 12, versículo 2. Renovar la mente, renovar nuestra mente. Porque la mente no renovada es la que rechaza la voluntad de Dios. Rechaza la voluntad de Dios. La mente no renovada te puede hacer culpable la vida entera de los errores que cometiste. La mente no renovada te puede dejar una mentalidad de pobreza. Dios te abre puerta para prosperar, pero en tu mente o en la tradición te dice que eso es malo, que eso no es para ti. Y tú puedes, porque te pueden decir que todo el que prospera es porque roba. No, la mayoría de los que están en la cárcel han robado, han hecho lo malo y no han sido gente próspera. Han sido gente que nunca emprendieron, que nunca prosperaron y que dolorosamente el diablo los guió a vivir robando de los que sí trabajan y sí prosperan. ¿Alguien está aquí hoy?
Pero si no te renuevas la mente, te quedas pensando que tú no puedes prosperar porque es pecado. Te quedas pensando que la sanidad y los milagros, como algunos creyentes dicen, no hay sanidad, no hay milagro en este tiempo, ni se echan fuera demonios. Y por donde quiera hay sanidad, milagro, echando fuera demonios, y Dios haciendo milagros, y ellos atados con demonios, atados con problemas, atados en esto. Y dice, no, porque alguien le dijo que le dijo, e históricamente y religiosamente le dijeron que no, y su mente no se renovó por la palabra. Bueno, diga la renovación de mi mente. Le ayudo en esa, le ayudo en esa. Mírame acá, mírame. Tu mente, mírame. Tu mente es como un intermediario entre el poder de Dios y la palabra que hay en tu corazón y las promesas. Aunque tú creas en Cristo, si tu mente no se renueva, si tu manera de pensar no se renueva, tú declaras las promesas y no funcionan. Porque tienes fija tu mente en el pasado, en el problema. Siempre te ves en la misma atadura, siempre te ves en el mismo lugar. Avanzaste un poco, te vino una prueba y enseguida por tu mente no renovada dice, es que no era la voluntad de Dios que yo emprendiera esto. Y no es qué cosa que emprendas en Dios, no vienen pruebas y no vienen batallas. Pero el que no renueva la mente vive atrapado en el pasado, vive atrapado en la historia de los antiguos y no vive en un presente cambiando y renovándose. Mírame acá, le pongo una de este tiempo. Las compañías internacionales telefónicas del antiguo, digo antiguo aunque queda todavía en Cuba por los atrasos inmensos, pero mírame acá, las compañías de teléfono por cable, las que no se renovaron a la telefonía digital y celular, quebraron y se perdieron. Fueron las primeras del mundo y después cayeron y desaparecieron. Las que no se renovaron a la tecnología digital y la tecnología celular. ¿Está alguien acá? Levanta tu mano y diga, hay oportunidades, pero mi mente tiene que renovarse. Diga, hay oportunidades, hay promesas de Dios. Diga, hay cambios para mi vida y mi familia, pero mi mente tiene que renovarse. Hay oportunidad para las naciones de la tierra, pero la mentalidad desde los gobernantes hasta el pueblo tiene que renovarse. No puedes seguir cazando y pescando en el mar con los antiguos mamporros, ni cazando trucha con lombrices. Hay una tecnología y unos adelantos inmensos para coger tremenda cantidad de peces. ¿Hay alguien aquí hoy? Recuerdo un gran predicador del pasado, un gran hombre de Dios. Muchos de aquí lo conocieron por su historia. G.J. Ávila, el gran evangelista de Puerto Rico, un hombre de Dios extraordinario, ministrando milagros, prodigios, señales, maravillas. Poderoso hombre de Dios. Pero su mente no se había renovado. Y cuando empezó a ver en la televisión pecado, perversión, le decía a los cristianos, ese es el cajón del diablo, a darle candela para que el diablo no esté en tu casa. Y cristianos corrían con los televisores, los hacían un bulto y le pegaban candela porque era el cajón del diablo. Hasta que su mente se renovó y dijo, espérate, depende para que tú lo usas, depende para lo que tú le uses. Depende del uso que tú le des. Es como decirle, quemen los celulares, nadie tenga internet en sus celulares. No. Dale el uso correcto.
su mente se renovó y después se volvió un predicador con emisoras de televisión en distintos países. Porque su mente se renovó. Y él dijo, mi contaminación depende si mi corazón se contamina. Yo puedo usar cualquier cosa con un corazón puro y para un propósito puro, y es bendición de Dios. No le estoy dando martillo, cincel y cortahierro a más de 40 cabezas duras aquí. Siento que me suena el cincel, ¡tum!, y suelta chispas así, ¡tum! Hasta usted que vino a ver de qué yo hablo, usted y los suyos tienen que renovarse, porque si no, eso no lo aguanta nadie. Haga su tarea, pero renuévate y no dejes de recibir a Cristo en tu corazón, porque el infierno viene que arde y que arde. ¿Está acá conmigo? Toca al que está a tu lado, dile, tienes que renovarte. Tócalo. Dile, tienes que renovarte. Tienes que renovarte. La mente no renovada vivirá siempre ausente de la voluntad de Dios. Repito, la mente no renovada, aunque se quede en la iglesia, vivirá la mayor parte del tiempo ausente de la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué renueva más tu mente? Diga, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Debemos orar la voluntad de Dios. En el área donde no conoces la voluntad de Dios, el enemigo te levanta fortalezas. En el área donde no conoces la voluntad de Dios, Satanás te levanta prejuicios, fortalezas en esa área. La fortaleza más grande en la mente de una persona es la ignorancia. Lo que tú no conoces, lo ignoras. Lo que tú ignoras, careces de ello. Lo que más yo temo en mi vida es ser un ignorante, como lo soy en tantas cosas. Por eso en las áreas donde yo más veo que soy ignorante, trato de buscar personas que son conocedoras para que me ayuden a mí y avanzar la obra de Dios. Por ejemplo, en la tecnología soy un gran ignorante. Entonces me ve buscando gente que en la tecnología nos ayude a echar adelante. En tantas cosas, como he dado testimonio, mis problemas de dicción, mis problemas grandes de ortografía. Levanté una nube que me dispara a tiempo, afuera de tiempo, que me caen a tiros, se burlan de mí, pero en buen amor, en buena lid, para corregir mi dicción, mi escritura, mi pronunciación, todas esas cosas, porque yo reconozco mis debilidades, mis topes, y yo quiero crecer y avanzar. Pero la gente cerrada en lo que es ignorante levanta una pared y dice, no, eso es malo, no, eso no es para mí, no, yo no te necesito, no, yo no necesito aquello, no, yo no necesito esto. Y te quedas ausente de la buena voluntad de Dios para tu vida en esa área. Los dormía, los cansea. Levante la mano todos los que ya están aburridos. Mira, el 90%. No me gano un like hoy aquí con ustedes. Termino. Músicos, ayúdenme. 5 disparos de la voluntad de Dios. Levanta tu mano y diga conmigo: quiero hacer
la voluntad de Dios. Diga, decido hacer la voluntad de Dios. Ahora te hablo 4 o 5 detalles, te menciono qué cosas son la voluntad de Dios que nos provoca una transformación gloriosa. Número uno, diga la voluntad de Dios para los cristianos. Ahora hablo a modo general, existen las gracias particular de Dios para tu vida, familia, matrimonio, trabajo, negocio, ministerio, para cada problema que estás enfrentando. Eso es particular. Yo hablo de modo general para todos los cristianos. Te menciono esta. Número 1, la voluntad de Dios la vemos aquí. Déjeme buscarle esta aquí, pero directo, aquí está. 1, la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, estén siempre alegres. En otro pasaje dice gozoso. Y eso no significa que tú sientas tristeza por pruebas, situaciones, dolores, aflicciones. Esa va al otro lado. Diga, mi alma puede estar dolida, con pruebas, con tristeza. Diga, pero mi espíritu se renueva en gozo. No me deja caer en la amargura por el Espíritu y la palabra. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Y tú le dices a los cristianos, ¿tienes coraje? Dice, yo no tengo eso de oración. Yo no soy un agente de oración. Eso no es para mí. Espera. Posiblemente tú no tengas el ministerio de un intercesor de este tipo, pero que tú no ores. El Señor te dice lo mismo a ti que no eres pastor, que a mí que soy pastor, que tú y yo necesitamos orar continuamente. Y Él nos da herramientas para que tú aprendas a orar continuamente. Y nosotros te enseñamos continuamente a que lo practiques. Que no lo decides otra cosa, pero Dios te dice, mi voluntad para su vida es que usted tenga gozo, alegría en su corazón a pesar de las pruebas. Yo nunca he visto a la hermana Caridad One quejándose y lleva conmigo 27 años y ha pasado por pruebas millones, pero nunca le he visto quejándose. No, ni llegar con cara triste. Porque ha tomado una decisión. ¿Hay alguien estar acá? Diga, la voluntad de Dios es mi gozo, es mi alegría. Diga, la voluntad de Dios es que yo ore continuamente. Pastor, ¿por qué Dios me quiere castigar a que yo ore? Te lo voy a revelar. Dios quiere castigarte a orar continuamente, porque Él primero te dijo, el que pide, recibe de mí. El que busca, encuentra conmigo lo que necesita. Y el que me llama, yo le abro la puerta. Si yo, tu padre, te digo, llama, pide, busca, es porque continuamente quiero darte, encontrarme contigo, abrirte las puertas, proveerte y bendecirte. Esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es castigarte. La voluntad de Dios es bendecirte. ¿Cuántas veces tus hijos te dijeron, ¿por qué me llevas a la escuela? Hace frío. Tengo sueño. Y van así, como frenados de las 4 patas. Y tú con él para la escuela. Solo a mí me pasaba eso. Eres malo, tú eres mala, eres malo conmigo, abuela. ¿Está acá conmigo? Para él es malo, pero es tu voluntad para el bien de ese bebé. Levanta tu mano y diga, aunque me parezca malo, orar continuamente, estar con gozo,
Es la voluntad de Dios para bendecirme. ¿Y por qué el gozo? Para no amargarte, que no te enfermes y los demonios no tomen parte contigo. Una cosa es que estar pasando por una prueba, tiempos duros, tristeza, y otra cosa es que te caiga la amargura. Cuando la amargura te cae, el manto prieto de Satanás te vino arriba. No lo dudes, seas creyente, no creyente, pastor o quien sea. Diga la voluntad de Dios. Dice, oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo. No me salió el negocio. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Me duele, me dolió. Esperaba otra cosa. No lo entiendo. Estoy molesto, pero te doy gracias por lo que no entiendo. Y gracias porque tú eres bueno. Y una nueva puerta me vas a abrir. Una nueva puerta me vas a abrir. Perdí, me hicieron trampa. Como cuando me roban, nos han robado. Siempre le digo a mi familia, gloria a Dios. ¿Cómo que gloria a Dios? Gloria a Dios porque me robaron a mí y yo no robé. Si yo robo, yo caigo en maldición, en miseria. Pero si me roban a mí, eso viene del diablo. Y hay una sentencia de Dios contra el diablo que dice que el que le toque algo a un hijo de Dios se lo tiene que devolver 7 veces. 7 veces. 7 veces. Entonces usted se concentra. Me robaron. Me robaron. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Soy su hijo. Me robaron. Me robaron. Pero los otros nos concentramos. 7 veces viene, 7 veces viene, 7 veces viene. Ordeno que venga 7 veces. Ordeno que viene 7 veces a mi vida. Lo que usted dice es tonto. Así de tonta es la voluntad de Dios para la mente natural y carnal. Si quieres obtener milagros de Dios, únete a estos tontos que creemos por fe y creemos que lo que Dios dice se cumple en contra de cualquier oposición. La voluntad de Dios es que seamos, diga conmigo, que seamos prosperados, sanados y maduros espiritualmente. ¿Qué dice la palabra? En 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, como creces y maduras en tu vida espiritual. ¿Está acá conmigo? Diga, a pesar de dolores, a pesar de necesidades, a pesar de mis defectos, diga, la voluntad de Dios es que yo sea prosperado, es que yo sea sanado. La voluntad de Dios es que yo madure espiritualmente. Pero pastor, ya yo tengo lo que quería. Dios me prosperó. Espérate. Quiere prosperarte, quiere sanarte, pero no quiere que tú seas un niño de teta la vida entera, dando rabietas cada rato como se te antoja. Mi hijo, Dios quiere que madure. Dios quiere que conozcas la vida espiritual. Dios quiere que conozcas a tu Dios. Dios quiere que conozcas su reino, sus promesas. Si tú vas a vivir con Él en el cielo y en la eternidad, tienes que conocer y prepararte. El diablo nos preparó para vivir con Él en el infierno toda la eternidad. Pero vinimos a Cristo. Ahora tú y yo nos preparamos para vivir con Él por toda la eternidad. ¿Alguien le da el aplauso? ¿Dónde estaría si no hubieras dado tu vida por mí? La voluntad de Dios síguelo bajito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos y no vayan para el infierno. ¿Me puedes decir que es mala la voluntad de Dios?
¿Me puede decir que estamos locos los cristianos por querer seguir la voluntad de Dios? Él quiere que todos sean salvos. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y como que quiere que todos sean salvos, la voluntad de Dios es que tú y yo le prediquemos el evangelio a toda persona sobre la tierra. Por eso dice en Marcos 16:15, Nueva Versión Internacional, Él le dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, a toda persona. ¿Será la voluntad de Dios que le predique a este niño? Sí. ¿Será la voluntad de Dios que le predique a este anciano, a esta anciana? Sí. ¿Será la voluntad de Dios que le predique a ese presidiario? Sí. ¿Será la voluntad de Dios que le predique al alcohólico? Sí. ¿Será la voluntad de Dios que le predique al jefe? Predícale, es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que le predique al policía, al militar? Sí, esa es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que le predique a mi enemigo, a mi enemiga, al que me ha hecho lo malo, al que me traicionó? Es la voluntad de Dios que lo perdones primero y después que le prediques también. ¿Alguien está acá? Levanta tu mano y diga conmigo: Señor Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, ahora yo rechazo toda fortaleza en mi vida, toda fortaleza en mi mente, toda fortaleza en mi mente que me separa del conocimiento de Dios, que me separa de la voluntad de Dios. Ahora, Padre, que sea rota, que se rompa fortalezas, pensamientos, ideas, conceptos, tradiciones, miedo, temor, prejuicios, ahora fuera de mi mente, fuera de mi alma, fuera de mi espíritu. Ahora rindo mi vida, rindo mi voluntad a la voluntad de Dios. Diga: ahora yo decido rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, aunque no la entienda con mi mente. Al que murió por mí en la cruz del Calvario, no los oigo. Al que murió por mí en la cruz del Calvario, le rindo mi vida, le rindo mi voluntad, le rindo mis deseos, le rindo mi propósito, le rindo mi familia, le rindo mi economía, le rindo mi salud, le rindo mi voluntad, le rindo mis anhelos. Ahora sea hecha la buena voluntad de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dale el aplauso.